Vale, ahora vamos a hacer este ejercicio que nos dice, el yodo reacciona, esto es un ejercicio de pago de septiembre de 2007 que dice, el yodo reacciona con el hidrógeno según la siguiente reacción, pues yodo más hidrógeno para dar HI, todo ello en estado gas, luego no hay equilibrio heterogéneo. También te digo, he estado mirando las últimas PAUs y me tengo que remontar a 2018 para encontrar una mezcla entre gases y sólidos, así que Ya, no suele salir. no suele salir. Que bueno, está bien saberlo porque bueno, con un sólido es nada, poca cosa lo que cambia, pero por si acaso. Pero te digo, normalmente suele salir todo gas y hay que usar KP, KC, la subrelación y poco más. O sea, simplemente si me saliese un sólido, no lo tengo en cuenta Para las constantes de equilibrio. para las constantes de equilibrio. De todas formas, vamos a hacer ahora después uno. Bueno, la cosa es, el análisis de una mezcla gaseosa de yodo, hidrógeno y HI contenida en un recipiente de 1 litro a 223 grados donde se ha alcanzado el equilibrio dio el siguiente resultado. O sea, papá. Es decir, me está dando los moles en equilibrio de las sustancias, que normalmente suele ser al revés, es algo que me suelen pedir. Entonces me dice, ¿cuál es la presión de cada uno de los gases en el equilibrio a 227 grados y la presión total en el interior del recipiente? Me pregunta eso por un lado. Y luego, C, escribe la expresión de la constante de equilibrio Kp para la reacción indicada y calcule su valor numérico. Me pide la Kp. Y luego, en el mismo recipiente, después de haber hecho vacío, es decir, que se quitan todos los gases, se introducen 10 gramos de yodo y 10 gramos de yoduro de hidrógeno y se mantienen a 227 grados. Calcule la cantidad en gramos de cada uno de los componentes de la mezcla cuando se alcance el equilibrio. Vale, pues primero vamos a cogernos los datos y las incógnitas, que es, a ver, datos incógnitas. Por un lado me dice que el volumen del recipiente es 1 litro, pues volumen 1 litro. Luego me dicen que la temperatura son 227 grados, automáticamente a Kelvin, que son 500 Kelvin. Claro, el apartado A me pide dos cosas, me pide la presión de cada una de las especies en el equilibrio y la presión total en el equilibrio. Pues fácil. Y en el B, pues sí, el AKP y en el B me piden la AKP. Vale, pues me hago mi famosa tabla. Siempre. Tenemos yodo 2 gas más H2 gas en el equilibrio con 2 de yoduro de hidrógeno. Vale, entonces moles iniciales, moles que reaccionan, moles que se forman y moles en equilibrio. Todo lo que me dan son moles en equilibrio. Luego voy a ponerme todo lo que tengo en equilibrio, que es de yodo tengo 1,46 por 10 a la menos 3. Luego de esto tengo 2,09 por 10 a la menos 3. Y de esta sustancia tengo 2,21 por 10 a la menos 3. Vale, pues estos serían todos los datos. Bueno, como me dan gramos e historias de esas, también tenemos que saber que la masa atómica del yodo, nos va a hacer falta luego, es... Porque claro, estos son 2 átomos de yodo. Esto pesa, su masa molecular son 235,8 UMA. Sí. De estos son 2 UMA. Y de estos de aquí serían 127,9 UMA. Vale, entonces, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para calcular las presiones de cada una de las especies en equilibrio? Pues a ver, yo primero. ¿Tú qué harías? Con los datos que tienes, ¿qué hace falta para... ¿Qué fórmulas tienes tú para calcular la presión parcial de una especie? Se me ha olvidado. La ley de los gases ideales, ¿no? Ah, bueno, es verdad, también se Tú puede piensa aplicar. primero en esa, que si con esa la puedes hacer, mejor, ¿vale? Vale, pues con la ley de los gases ideales voy haciendo cada uno. Se puede, ¿no? Sí. Vale, pues entonces esto decimos ley de los gases ideales. Que es P, la presión parcial del gas es el volumen
P por V es igual a mole por R por T. Vale, entonces, si yo quiero saber la presión parcial de 1, es presión parcial es igual a MNI por R por T partido V. Vale, entonces, por ejemplo, si queremos saber la del yodo, el yodo se da, su presión parcial es los moles de yodo, que son 1,36 por 10 a la menos 3. exacto, por R, que es 0,082, 0,082 por T, que es 500. 500, partido V, que son 1 litro. Vale, entonces, la presión de yodo, que hace el yodo, me sale que es, a ver, 0,05986 atmósferas. Lo podrías haber hecho con las otras fórmulas, rollo, o sea, con la fracción molar, bla, 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 pero así mucho, yo que sé, uno está más acostumbrado a usar la de los gases ideales que la otra, ¿vale? Vale. Luego, la del hidrógeno sería presión parcial es igual a 2,09 por 10 a la menos 3 por 0,082 por 500 entre 1. Por tanto, la presión parcial del hidrógeno es 0,08569 atmósferas. Vale, y luego el yoduro de hidrógeno, pues misma fórmula, presión parcial es igual a 2,21 por 10 a la menos 3 por 0,082 por 500 entre 1. Entonces, la presión del yoduro de hidrógeno. Por cierto, ¿tú te has pedido ya la beca para la universidad? A mí es que no me dan beca nunca. Ah, vale. O sea, no sé si para la universidad cambiaría, pero yo ya la llevo pidiendo 2 años de normal y no me dan. Yo por si acaso la pediría, que a tiempo que te la rechacen siempre estás. Pues la pediré. Es que se cierra el plazo ahora en mayo, ¿sabes? O voy a pedirla por si acaso, ¿eh? Sí, luego te paso el enlace. Vale. Es que encima que estoy ahora yo trabajando me van a dar... Ay, bueno. Bueno, entonces, pues eso, aquí tienen las presiones parciales de todos los gases. Y ahora, para la presión total, ¿cómo lo calculo? Para la presión total, Sí, ¿cómo calculo la presión total? lo sumo. Muy bien. Entonces, fórmula, que eso es que la presión total es igual al sumatorio de todas las presiones parciales. La presión total que saldría de sumar todo esto da 0,23616 atmósferas. Pues ya está. Vale, pues ya tenemos el primer apartado. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer la KP? La KP, pues... hay que sacar la KC, ¿no? Pero se puede sacar directamente la KP. A ver, tú primero, antes de la KP tengo que sacar la KC. Primero vamos a poner la fórmula de la KP. A ver, la fórmula de la KP, que esta siempre, de hecho también tu compañera me lo decía ayer, dice, es que a mí la KP no me gusta. La KP en realidad es la presión parcial, sería la presión parcial del HI al cuadrado, ¿no? Partido de la presión del hidrógeno por la presión que ejerce es decir, la presión que ejerce el yodo y la presión que ejerce el hidrógeno. Vale, eso lo puedo calcular. Sí, eso ya sí. Claro, tienen los datos, es sustituir. ¿Lo ves? Vale. O sea, tú siempre ponte la fórmula y luego si ves, pues no puedo, pues ya empiezas a hacer otras cosas, ¿vale? Vale, que son varias fórmulas, vale. Me toca aprender. Sí, en este tema sobre todo son 3 fórmulas fundamentalmente. Vale, entonces tenemos esto y entonces pues ahora sustituimos porque como hemos calculado las presiones parciales es que la KP la tenemos ya prácticamente calculada. Sería 2,21 por 10 elevado a menos 3, todo elevado a 2,
partido 1,46 por 10 elevado a menos 3 por 2,09 por 10 elevado a menos 3. Vale, pues todo eso al final la KP me da 1,6. Vale, entonces ya con esto, ¿Qué más pedía? a ver, ¿qué te pone? A ver, porque te pone, ah, claro, nos falta el apartado C. Claro, hemos hecho el A y el B y nos falta el C. El C nos dice, en el mismo recipiente, después de haber hecho vacío, se introducen 10 gramos de yodo y 10 gramos de yoduro de hidrógeno y se mantienen a tal. Calcula la cantidad de cada uno de los componentes en la mezcla cuando se alcance el equilibrio. O sea, ahora es, me dan la cantidad en gramos de yodo y de HI y me pregunta a ver qué cantidad de cada uno de ellos en gramos va a haber en el equilibrio. Pero entonces ahora se le suma a lo que ya tenía. No, claro. Se pone en el mismo recipiente después de haber hecho vacío. O sea, es que quito todo lo de ahí antes. Esto es como otra situación. Lo único que vamos a usar es el mismo equilibrio, ¿vale? Vale. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a reutilizar esto. Vale. Vale. Copiar. Pegar. Vale. Entonces tenemos esto y ahora lo que me dicen es moles que se forman y moles de equilibrio. Vale. Aquí lo que me están diciendo es que se van a introducir 10 gramos de yodo y 10 gramos de yoduro de hidrógeno. Vale. Con eso pongo aquí un 10. Sí. Pues no. Porque son gramos, no moles. Ah. Si te dan gramos, lo tienes que pasar a moles, ¿vale? Por eso he puesto antes aquí las masas atómicas. Pues yo de cabeza. Pues ten cuidado porque, claro, ten en cuenta que tú haces siempre la tabla con moles. Luego, si te dan gramos, tú primero lo tienes que pasar a moles, ¿vale? Vale, pues entonces, el paso previo que tengo que hacer es, que bueno, como es 4, calculo los moles. Vale, entonces, vale. Entonces sería, quiero llegar a saber los moles de yodo. Vale, pues si yo parto de 10 gramos de yodo, entonces pongo gramos de yodo abajo, moles de yodo arriba. Y según el triángulo, un mol de yodo son 253,8. Muy bien. Si hago esta operación, me sale que tengo de yodo 0,0394 moles. Luego, si tengo 10 gramos de yoduro de hidrógeno, pues lo mismo, factor de conversión, gramos de yoduro de hidrógeno, moles de yoduro de hidrógeno. Yo sé que un mol de yoduro de hidrógeno son 127,9 gramos de yoduro de hidrógeno. Pero hay que multiplicar por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 HI. Eso está pero que muy mal. Como hagas eso en selectividad, te mato. Pero vamos a ver. Aquí estamos usando el triángulo. Sí. Me tengo que fijar en el triángulo. Y el triángulo siempre es un mol de lo que sea. Aquí tienes que poner su masa molecular, que la sacas de la tabla periódica. Y luego aquí tenemos el número de Avogadro. Vale. Y sí, eso lo entiendo, pero Siempre es un 1. Pero si yo estoy calculando los gramos y tengo 2 moléculas. Me da igual, pero es que tú estás calculando los moles de HI. O sea, de yoduro de hidrógeno. A ti te da igual luego la reacción química. Ah, vale. Tú acuérdate que tú antes de calcular moles y todo eso, cuando te lo explican en cuarto de la ESO, a ti no te explican primero las reacciones químicas. Sí, vale. Ten cuidado y no me líes una cosa con la otra, que la liamos. Ya. ¿Vale? Por eso yo siempre lo que hago es
lo que os digo muchas veces que hagáis, porque no eres ni la primera ni será la última que haga eso. Lo que siempre os digo que hagáis es que pongáis abajo lo que estáis usando. Pues aquí estamos usando el triángulo. Luego miro el triángulo. Luego, si hace un factor de conversión usando la reacción química, solo miro la reacción química. Pero no puedo liar cosas. ¿Vale? O sea, eso es súper importante. Vale. Si te ves algún fallo de esto, si no lo entiendes, dímelo, porque estos fallos son gordos, ¿vale? Vale, entonces, vale, esto da 0,07819 moles de yoduro de hidrógeno. Vale. Vale, pues ahora ya, como tengo ya los moles, pues ya puedo poner aquí moles, que sería aquí poner 0,0394 y luego 0,07819. Vale, y ahora viene la pregunta. ¿Qué es aquí en moles que reacciona? ¿Qué va a reaccionar? El hidrógeno. ¿Cómo va a reaccionar algo de lo cual no tienes nada? Que como estaba escribiendo la reacción, digo, no sé si... No, pero los moles que reaccionan, o sea, a ver, primero son los moles que reaccionan. Solo van a reaccionar los moles, los compuestos de los cuales tenga, o sea, tenga cantidad al principio, ¿no? No puede reaccionar aquello que no exista. Y que también tengan a su compañero. A ver, porque me lo vas a decir mal. A ver, por ejemplo, esto no va a reaccionar. ¿Por qué no va a reaccionar? Porque no puede reaccionar. ¿Por qué no puede reaccionar? Porque, según mi reacción química, el yodo reacciona con el hidrógeno. ¿Hay hidrógeno? Sí. No. Tú ves aquí hidrógeno, si no hay hidrógeno al principio. Vale, me estoy liando porque estoy mirando la reacción química. No, pero, a ver, tienes que mirar, o sea, aparte de mirar la reacción química, solo puede reaccionar aquello de lo que hay al principio, ¿vale? Vale. Vale, entonces, te estaba explicando. El yodo, aunque haya al principio, no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque el yodo reacciona con el hidrógeno. Si hidrógeno no hay, el yodo no puede reaccionar. ¿Vale? Eso es bastante importante. Luego, en realidad, lo que va a reaccionar va a ser esto. ¿Vale? Vale. Entonces, los moles que reaccionan de esto, ¿cuántos serán? 2. O sea, no sé, yo ya me he liado. 2x. O sea, sería 2x, ¿no? Sí. Vale. ¿Te aclaras o no? Pues no mucho, no lo entiendo porque... ¿Qué no entiendes? Dime, ¿qué no entiendes? No sé, es que me lo has explicado, pero es que, no sé. A ver, tú tienes que ver, ¿vale? Aquí los moles que reaccionan, obviamente solo pueden reaccionar aquellas cosas de las que hay inicialmente, ¿no? O sea, tú lo que no tienes inicialmente no puedes reaccionar. Vale. Entonces, eso es la primera norma, ¿vale? Luego la segunda norma es, si pone que el yodo reacciona con el hidrógeno, pues tiene que haber yodo e hidrógeno. Sí. Si no, no puede reaccionar, ¿no? Por mucho yodo que haya, tú no, o sea, tú si solo tienes yodo, tú no puedes crear yoduro de hidrógeno, porque ¿dónde está el hidrógeno, no? Sí, vale. ¿Vale? Luego, por eso, aunque tienes de esto al principio, esto no va a reaccionar porque no tienes hidrógeno. ¿Vale? Por eso, pues reacciona a lo otro, porque de lo otro solo hace falta de esto y como tengo, pues nada, pues esto es lo que reacciona, ¿vale? Vale. Normalmente, a ver, suelen ser los ejercicios muy family friendly, ¿no? Rollo, pues tengo de estos dos, pues claro, ¿qué va a reaccionar? Pues estos dos. Pero claro, en este caso es un poco más complicado porque dices, ay, pues si tengo de esto y esto, ¿qué va a reaccionar? Pues va a reaccionar esto. ¿Por qué? Porque para que reaccione esto necesito hidrógeno. Como no tengo hidrógeno no puede reaccionar. ¿Vale? Entonces, vale. Luego, los moles que se forman. Pues los moles que se forman serán, si este reacciona, pues los que se forman son estos, ¿no? Sí, eso sí que lo entiendo. Vale, pues entonces se formarían X y X, ¿no? Porque las coeficientes estequiométricos de estos es 1 y 1, ¿no? Vale. Luego, los moles en equilibrio. Vale, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el
hidrógeno con el hidrógeno. Con el yodo, claro, había al principio y luego se ha formado. Luego, ¿cuántos moles habrá en el equilibrio? 0,0324 menos X. No, más, porque se ha formado, no se ha gastado. Vale, ahora es más. Vale. Claro, pero ¿entiendes por qué es más? Sí, porque te cambia. Se forman, o sea, hay más. ¿Vale? O sea, la regla es, los moles en el equilibrio se calculan de la siguiente forma. Cuando son de cosas que reaccionan, es los moles que iniciales menos los que reaccionan. Sí. Y cuando es de cosas que se forman, los que se forman. Pero si al principio había más, ya habían en los moles que se forman más los moles iniciales. Vale. ¿Vale? Vale, más X. Aquí sería X, porque aquí no había al principio y solo se ha formado. Y aquí sería 0,0781 menos 2X. ¿Bien con eso? Sí. Ahora Vale. sí. Bueno, todo esto lo estaba haciendo con la finalidad de calcular la cantidad de los gases en el equilibrio. Vale. Entonces, Vale. Vale, para calcular la cantidad de los gases en equilibrio, ¿se te ocurre algo? ¿Cantidad de gases en equilibrio? Sí, me pide Pues los... gases totales, ¿no? No, me pide... A ver, que vamos a leer el ejercicio. Me pide... Calcule la cantidad en gramos de cada uno de los componentes de la mezcla cuando se alcance el equilibrio. O sea, quiere saber los gramos de cada cosa en el equilibrio. Pero claro, yo primero podré calcular los moles de cada cosa en el equilibrio. Vale, ¿y cómo calculamos esos moles? Pues despejando la X con la KC, ¿no? La KC no la tenemos. Pues... Tenemos la KP. Si tenemos la KP, pues con la KP. Pues la calculamos, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces sería 5. Calculo la KC, que es KP es igual a KC RT elevado a incremento de moles gaseosos. Vale, entonces vale, entonces sería la KP que sé que vale 1,6 es igual a la KC que no sé lo que vale por 0,082. Claro, la cosa es, aquí el incremento de moles gaseosos, ¿cuánto va a ser? Aquí el incremento de moles gaseosos... Cero. 0, porque es 2 menos 1 menos 1, ¿no? Sí. Luego va a ser 0. Pues cualquier cosa le va a 0 a 0. Porque queda 1 que diga. Luego la KC es 1,6. Vale. Como ya sabemos la KC, entonces ya podemos coger y decir que 6. Despejamos la X, o sea, ya se puede despejar la X. Claro, uso la ecuación de KC es igual a la concentración de HI elevado a 2 partido de la concentración de yodo elevado a 1 y de hidrógeno elevado a 1. Luego esto lo tengo que poner, siempre acuérdate que son los moles de HI al cuadrado partido el volumen al cuadrado. ¿Volumen al cuadrado también? Claro, ¿por qué? Que esto también suele ser un fallo muy habitual. Porque si tú tienes esto al cuadrado, eso quiere decir que los moles partido el volumen está al cuadrado. Y esto es que... así. Esto es una propiedad matemática que hay que saberse, ¿vale? Vale. Entonces. Vale, pues seguimos. O sea, y ahora serían los moles de yodo partido el volumen
por los moles de hidrógeno partido el volumen. Ya te digo, esto apúntatelo, ¿vale? Para no cometer el fallo también, ¿vale? Importante. Sí, vale. Te lo pongo aquí también en color naranjita. De importante. Vale. Entonces, claro, los volúmenes se van. Y al final solo me quedan los moles. Los moles de todos los sé. En plan, está en función de X y la que hace la sé. Luego de aquí podremos despejar lo que vale la X. Vale. A ver, la X entonces... La cosa es que la X al final te tiene que salir que vale... Después de hacer todo eso, te debería de salir que vale... que la X es igual a... 0,039. Vale. ¿Vale? Yo lo he hecho de otra forma, pero de todas formas, luego hazlo en casa, ¿vale? Y si te da diferente me lo dices, ¿vale? Ok. Vale, entonces como ya sé lo que vale la X, es simplemente sustituir. Vale, pues sustituimos en la siguiente en lo siguiente, calculo los moles en equilibrio. Vale, pues sería... A ver, sería al final como moles de... a ver, un momento que... Vale, los moles de yodo serían 0,0394, que es lo que hemos puesto arriba, más antes, más X. Entonces sería 0,0394 más... acabamos de calcular que esto vale 0,039, pues para aproximadamente el doble. Pues me da que los moles de estos son 0,0785. Luego los moles de yoduro de hidrógeno serían 0,07819 menos 2 por 0,039, 0,039, que esto es la X, pues esto vale 1,9 por 10 elevado a menos 4 moles de yoduro de hidrógeno. Y luego de la otra especie química que nos queda, que es el hidrógeno, que los moles de hidrógeno son directamente la X, pues esto sería 0,039 moles de hidrógeno. Vale, pues ahora ya solo me quedaría pasar estos moles a gramos y ya estaría. Calculo los gramos. X es igual a gramos de yodo. Pues si yo parto de que tengo 0,0785 moles de yodo, pues un mol de yodo son 253 gramos, 8 gramos de yodo, pues eso da 19,92 gramos de yodo. Y bueno, lo demás, como es fácil, ¿vale? Te pongo solo los resultados, ¿te parece bien? Vale, pues luego de gramos de yoduro de hidrógeno tienen que salir estos. Y luego de gramos de hidrógeno te tienen que salir estos. ¿Vale? Vale, pues con eso terminamos este ejercicio.